Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que anden muy bien. Hoy vamos a charlar un poquito sobre la luna nueva que tenemos hoy en el signo de Aries, que además se produce junto con un eclipse solar total. ¿Sí? Para eso, primero empecemos por recordar qué simboliza la luna nueva. Siempre tiene que ver con un comienzo de ciclo que va a durar 6 meses hasta la luna llena siguiente en ese mismo signo, que se va a dar obviamente cuando el sol transite por el signo de Libra, que es el opuesto complementario de Aries. ¿Sí? Esta es la parte más técnica. Entonces, toda luna nueva simboliza un inicio, es como, bueno, plantar las semillitas para algo que queremos que crezca y que tenga que ver con la energía del signo en el cual se produce, que en este caso es Aries. De alguna manera hay una similitud entre Aries y la luna nueva justamente porque ambas son energías de inicio, ¿sí? Entonces, por eso es un momento que es muy importante para plantar semillas, plantar intenciones, ¿sí? Decir, bueno, durante este ciclo que comienza quiero empezar a... Y bueno, ahí tenemos que pensar todo lo que simboliza Aries, además de la temática del inicio, está muy conectado con lo que es el deseo más auténtico, ¿sí? O sea, conectar con eso que deseamos, que queremos, y la energía de esta luna nueva nos lleva a sentir ese fuego, digamos, que nos invita a, a comenzar a sembrar esas semillitas, ¿sí? Y ahora sumémosle el dato de que se produce junto con el eclipse solar, que es el primer eclipse que se da en este eje nodal, que es justamente Aries Libra, que nos habla de la temática de la relación entre uno mismo y el otro, es decir, cómo se da ese vínculo entre uno y la otra edad, ¿sí? Es obviamente un periodo durante el recorrido del eje nodal en este eje de Aries Libra, en donde van a estar muy a flor de piel todas las temáticas vinculares, ¿sí? El juego de el deseo propio, cómo se ensambla con el deseo de los demás, cómo es la dinámica entre jugar ese deseo y al mismo tiempo tener que ceder en cierta medida para darle espacio al otro, ¿sí? Acuérdense siempre que el eje Aries Libra es como una danza, ¿no? Uno hace un movimiento, ve el movimiento del otro, todo el tiempo está, digamos, en esa dinámica. Y tengamos en cuenta que los eclipses se producen cuando se encuentran el Sol, la Luna, y en ese encuentro también se juntan con el eje nodal, ¿sí? Que puede ser obviamente por conjunción, ahí es donde hablamos de eclipse solar, que es justamente lo que estamos viviendo ahora, o sea, está la Luna junto al Sol en el mismo grado del mismo signo y pasan justo por encima del eje nodal, ¿sí? O puede ser por oposición, que en ese caso, bueno, ya hablamos de eclipse lunar, que en este momento no nos interesa porque lo que tenemos hoy es un eclipse solar. Entonces, como les decía, es probable que nos sintamos mucho más encendidos, con mucha más energía, con ganas de emprender cosas, de salir y comenzar aventuras nuevas, pero siempre tenemos que tener en cuenta que en toda luna nueva, y sobre todo en este caso que además se da junto con un eclipse, hay una cierta sensación de no saber bien dónde uno está pisando. Vieron que cuando hay luna nueva es justamente el momento en el cual la luna no se ve, es lo que sería la fase de luna negra, ¿sí? La luna está invisible en el cielo. Eso hace justamente que esté todo mucho más oscuro, con la luna llena todo se ve más de noche. Entonces, esto mismo si lo llevamos en este plano, digamos, metafórico, lo llevamos a nuestra vida, bueno, puede haber una sensación de, uy, estoy súper encendido, pero en realidad todavía no sé bien de qué va esto. Tipo, yo me mando, pero no sé bien si hay un león acechando atrás de un árbol, o sea, voy caminando por el bosque, pero está todo medio oscuro. Esa es un poco la sensación interna. ¿Mm? Otros datos importantes para tener en cuenta es que se da en el grado 29 de Aries, ¿sí? Es decir, el último grado del signo, con lo cual es fundamental que se fijen si tienen planetas
cercanos a ese grado. Calculen siempre un orbe de 2, más o menos 2 grados para atrás y para adelante, o sea, entre el 27 de Aries y más o menos el 1 de Piscis. Perdón. Estoy mal hablando de Tauro, ¿sí? Porque estamos ahí al final de Aries. En ese rango, si ustedes tienen planetas, sea de Aries o de cualquiera de la cruz cardinal, esto es Cáncer, Capricornio y Libra, en el caso de que sean los primeros graditos de Tauro, también incluiríamos lo que es la cruz fija, o sea, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, o sea, si tienen planetas en el grado 0 o 1 de alguno de estos signos, es importante porque justamente esos planetas van a estar en tensión con el eclipse, con el punto del eclipse, ¿sí? Y algo también muy importante a tener en cuenta es que este eclipse se va a dar en cuadratura a Plutón, ¿sí? Hace muy poquito que Plutón ingresó en el signo de Acuario, está transitando el grado 0, este año solo va a transitar el grado 0 y de hecho después va a retrogradar, va a volver a Capricornio, a transitar el último grado nuevamente, y recién el año que viene va a entrar definitivamente en Acuario. Pero esto es como una especie de antesala de lo que va a venir en el 2024. Entonces, fundamental tener en cuenta esto, tener en cuenta que esta cuadratura a Plutón puede generar una sensación de ciertas posiciones que nos daban seguridad hasta un determinado momento y que ahora se tienen que romper para poder madurar y poder crecer. Esto es Plutón en cuadratura a la Luna. Y de la misma manera, el hecho de tener que dejar atrás ciertas imágenes a las que quizás nos quedamos muy fijados y que nos impiden crecer y avanzar en otros sentidos más creativos y más vitales, que eso tiene que ver con la cuadratura que hace Plutón al Sol. Es como esa necesidad de sacar todas las capas de cebolla y ir hacia lo más profundo de cada uno de nosotros, ¿sí? Plutón siempre tiene que ver con la autoindagación profunda y nos lleva en ese sentido como a los subsuelos de uno mismo. Y ahora vamos a hacer un recorrido rapidito por los 12 ascendentes para que tengan en cuenta, digamos, en qué zona, en qué casa de su carta natal se va a dar este eclipse. Para esto es bastante útil o bastante sencillo conocer cuál es su ascendente, porque si ustedes saben cuál es su ascendente, podemos ubicar en qué parte se va a estar dando el eclipse. Obviamente después esto hay que mirarlo muy finito porque va a depender de en qué grado específico tienen el ascendente. Si tienen el ascendente en el último grado de un signo, bueno, es probable que esta información, que es un poco más general, más aplicable a varios casos, no sea aplicable a su caso específico. Por eso es importante que chequeen con su horario de nacimiento. Yo siempre en mi Instagram dejo tutoriales sobre cómo pueden hacerlo a través de páginas de internet que están buenas y sirven para esto. Pueden fijarse poniendo sus datos natales específicos, cuál es su ascendente, en qué grado específico lo tienen y así poder determinar y buscar este grado 29 de Aries para ver en dónde se da el eclipse. Pero para aquellos que no tengan esta información tan detallada, pero sí sepan su ascendente, les dejo por lo menos esta información más general que quizás también les sirva. Si tienen ascendente en Aries, el eclipse en principio se les va a estar dando justamente en su casa 1, es decir, en el área del ascendente, que nos conecta con lo que es, bueno, emprendimientos personales, cómo salen ustedes al mundo, es como un nuevo inicio a nivel de cómo me siento, cómo me muestro, cómo lanzo mi energía. Si son ascendentes en Tauro, el eclipse se va a estar dando en su casa 12, ¿sí? Justamente porque para todo ascendente en Tauro su casa 12 está en Aries. Entonces es ahí en donde vamos a poder vivir toda esta dinámica. La casa 12 siempre es mucho más inconsciente, mucho más sutil. Pueden aparecer muchas imágenes en sueños, en fantasías, en películas que veamos, ¿sí? La casa 12 no es tan notoria, pero al mismo tiempo es muy potente, por más que no sea visible. A nivel interno cala muy profundo.
Si tenemos ascendente en Géminis, el eclipse se va a estar produciendo en su casa 11, que tiene que ver con los grupos de amigos, con las redes, con la información que compartimos a nivel global, ¿sí? Si tienen ascendente en Cáncer, se va a estar produciendo el eclipse en su casa 10, que tiene que ver con la profesión, las metas, los lugares a los cuales ustedes quieren llegar, ¿sí? Si tienen ascendente en Leo, se va a estar produciendo el eclipse en su casa 9, que tiene que ver con los viajes, los altos estudios, todas las cosas que les hacen sentir la conciencia mucho más expandida. ¿Sí? Es como decir, bueno, este año inicio tal estudio que siento que me conecta con algo que es mucho más trascendente que la vida habitual y llana. ¿Sí? Siempre la casa 9 nos saca de los lugares conocidos y nos lleva mucho más allá. ¿Sí? Si ustedes tienen ascendente en Virgo, este eclipse se va a estar dando en su casa 8, entonces va a estar movilizando mucho aspectos internos, aspectos en sombra, conflictos internos, se puede vivir también en lo que es las relaciones más íntimas, ¿sí? Si tienen ascendente en Libra, obviamente se va a estar dando en su casa 7. Acuérdense siempre esto de que Libra forma un mismo eje con Aries, que es donde se está produciendo la luna nueva y el eclipse. Entonces va a ser fundamental la temática vincular, ¿sí? Porque es justamente la temática propia de este eje nodal en el que se están dando los eclipses y al mismo tiempo, si ustedes ya tienen ascendente en Libra, durante, les diría, todo el año y medio en el que vamos a estar viviendo el paso del eje nodal por estos signos y por lo tanto los eclipses en estos signos, toda esta temática va a estar muy, muy movilizada. Si tienen ascendente en Escorpio, el eclipse se va a estar dando en su casa 6, que tiene que ver con la vida cotidiana, las rutinas, la salud. O sea, cómo participamos de lo sistémico de nuestro cuerpo, de lo sistémico, por ejemplo, un trabajo, cómo participamos del trabajo. Entonces va a haber mucho de la temática vincular en ese área. Si tienen ascendente en Sagitario, este eclipse se va a estar dando en su casa 5, que tiene que ver con la propia imagen personal, los hobbies, cómo, digamos, creamos nuestro aspecto más creativo, puede haber ganas de iniciar cosas creativas nuevas, iniciar hobbies nuevos, ¿sí? Como ir sacando capas nuevas de la propia identidad. Si tienen ascendente en Capricornio, este eclipse se va a estar dando en su casa 4, entonces va a estar movilizando por un lado su mundo emocional más íntimo, su mundo interno, y por otro lado también todo lo que tiene que ver con la familia, la pertenencia, las raíces. Si tienen ascendente en Acuario, este eclipse se va a estar dando en su casa 3, entonces va a tener que ver mucho con la comunicación, cómo ustedes se relacionan con su entorno, cómo se comunican, cómo piensan, cómo es su sistema de ideas. Todo eso va a estar muy ahí como replanteándose. También puede traer alguna cuestión relativa con hermanos, si es que lo tienen, si es que tuvieron algún temita con ellos. Bueno, puede este año, a lo largo de todo este eje de eclipses, resurgir alguna temática en ese sentido. Si tienen ascendente en Piscis, el eclipse se va a estar dando entonces en su casa 2, que tiene que ver con los ingresos personales, con el dinero, con el valor propio, con qué cosas ustedes valoran. Entonces, en ese sentido también se puede mover mucho lo que es la relación con el disfrute, con el propio cuerpo, ¿sí? Bueno, y acá terminamos el recorrido por los 12 signos. No se olviden igualmente de chequear esta información a través de las páginas de internet que nos permiten calcular cuáles son las posiciones natales para poder ver con más exactitud si esto se les aplica a ustedes o si por el grado en el que tienen su ascendente hay alguna mínima corrección. ¿Sí? Bueno, gente, les mando un beso enorme. Nos veremos en el próximo video. Chau, chau.